Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén sintonizando, pues ya estamos en 2026. Ahí como no queriendo la cosa, ya se nos fue el primer cuarto de siglo de este siglo XX. eh, Fechas más, fechas menos, ya hicimos algún recuento en los días anteriores, ya largamos ahí algunas lágrimas, agradecimos y bueno, pues hay que seguir. Y yo nada más quiero que me digan quién fue el gracioso que dijo 2026, sorpréndeme porque pues hemos empezado a tambor batiente y la verdad es que no nos están dejando quietecitos. De hecho, vamos a hablar largo y tendido sobre parte de esto, de estas temáticas que nos han tangoloteado todo el 2026 y nada más llevamos cuatro tranquilos días. Entonces, pues sí está bastante intenso y bastante movido este 2026. Pero bueno, tenemos por ahí y algunos temas. Esta semana, pues comenzamos el día, el día 2 con un decreto en el diario oficial de la Federación, donde por fin desaparece la cultura económica. Esto traduce en español a que van a tener más facultades el Fondo de Cultura Económica, aunque la realidad es que no sabemos bien qué va a suceder. Por ahí leímos un reportaje hace unos días de que están pasando bastantes cosas en el Fondo de Cultura, que se está empezando a notar que no hay recursos, recortes, cierres de librerías, sucursales, y por consecuencia, bueno, pues despidos de personal que pues está ahorita sumiéndose en una etapa de incertidumbre, sobre todo de eso, de incertidumbre respecto a lo que va a ser ¿qué va a pasar con ellos ahora con estos cierres? Entonces, pues sí, está comenzando por ahí ese tema del 2000, cierre del 2025, comienzos del 26, pero con este decreto, pues en teoría buscan darle mayor viabilidad. No lo sé, es complejo, están regalando libros a pasto. Regalar libros, lo sé por experiencia y por dolorosa experiencia, regalar libros no garantiza que vas a formar lectores. La única manera de formar lectores es generar el interés en los lectores por la lectura. A partir de ese momento tú podrás obsequiarles libros o ellos se los van a procurar de alguna manera. Pero en México no tenemos todo un sistema que permita a esa generación. Es más, yo podría decir que yo soy un lector, no gracias a la educación, sino a pesar de ella. ¿Y a qué me refiero por esto? Bueno, pues aquí en el bachiller, la secundaria sobre todo, pues muchas de las lecturas que los maestros nos dieron, bueno, yo ni las leí. O sea, yo recuerdo, y aún existe por ahí, había una bonita colección de resúmenes donde se hablaba de la obra literaria, el autor, la época en que se escribió, la trama, los personajes, y con eso uno agarraba, la leía y ya se aventaba a hacer el resumen que le habían pedido en la secundaria y vámonos. Cosas así aún existen y bueno, pues ahora tú le puedes pedir incluso a ChatGPT que te haga un resumen de la obra y a partir de ahí, pues si no eres tan flojo, no copias y pegas, simplemente lo lees, lo procesas y lo traduces a tu propio lenguaje, vamos a llamarlo así, y ya tienes un resumen de un libro que no te interese leer. Entonces, el conflicto real es que no tenemos en México un sistema de impulso a la lectura y pues por consecuencia, pues no tenemos claro, tenemos extremos, no ha dado su número, pero por ahí el maestro Efraín Reyes, que por alguna ocasión ha estado por aquí con nosotros, pues el año pasado se aventó a hablar de que había leído más de 100 libros en el año, ¿no? Incluso creo que mucho más de ese número, una cantidad brutal. Nosotros pues, somos lectores ligeros, lectores con calma, disfrutamos la lectura, además leímos 44 libros este año. Bueno, el año que terminó, ahorita ya traigo 3 libros a la vez para no perder costumbre, algunos pendientes de terminar, otros que estoy iniciando, otros que acaban de llegar, en fin, pero, pero la lectura no se genera de esa manera. Es más, yo podría decir que yo llegué a la lectura por mi propia condición de vida. Yo era un niño enfermizo, un niño que no salía a la calle, y pues el único refugio que yo me podía dar era la televisión, que traía muy buenas caricaturas, la televisión o los libros. La verdad es que agarré a ambos acá, el staff técnico alucina cuando empiezo a hablar de los programas de Televisa de hace 40 años, de hace 50 años, bueno, 40, ¿verdad? Porque, cuando teníamos 8, 9 años, y pues de qué trataban, de qué versaban, personajes y demás, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna sí está
intenso el tema de la lectura y bueno, pues ahí tenemos el caso del Fondo de Cultura Económica. Saludos, David Becerril, que ya nos dio me gusta, gracias por acompañarnos. No se nos muevan, ahí vayan avisando a sus cuates que vamos a hablar de Venezuela, vamos a entrar a profundidad a hablar del tema de Venezuela, pero estamos esperando, por supuesto, a nuestro panelista Ángel Jaramillo, que creo que ya estamos empezando a sospechar que no vamos a quedar de acuerdo ni él ni yo, pero precisamente de esto también se trata, de que ustedes tengan posturas y sobre esas posturas puedan ustedes dialogar. Mi querido Osvaldo, gracias por acompañarnos, primer programa del año, primer programa rumbo al 5º aniversario, un lustro de lustre, parece el lema de la Real Academia o de desengrasante, pero ahí andamos. Pues sí, entonces, ese es el tema en cuanto a la lectura, en cuanto al Fondo de Cultura. Anda corriendo una fake. ¿Por qué es fake? No existe ningún decreto en el Diario Oficial de la Federación que diga que vamos a tener que hacer exámenes cada 5 años para mantener las cédulas profesionales. Porque además para eso tendríamos que comenzar a pensar en una colegiación obligatoria, para que los colegios comenzaran a generar programas de capacitación y de formación, y que estos a su vez fueran viendo esas líneas. Y además, y hay que decirlo con profundo pesar, las barras y colegios profesionales que existen en nuestro país, salvo honrosas excepciones, pues son más bien clubes de amigos, donde se están dando regalos y diplomas unos a los otros, o donde pues hacen cursos interesantes, pero de no mayor impacto, aunque sean de interés. Entonces, llegar a esa colegiación para pensar en hacer programas de capacitación que se traduzcan en certificaciones y recertificaciones, sin contar además que si a un lenguaraz como su servilleta no le cae bien al poder, pues le digan, ¿qué crees? No te vamos a certificar o no pasaste tu certificación, te quedas sin tu cédula profesional, ¿verdad? Saludos a Lupita Gutiérrez, gracias por acompañarnos un año más. Entonces, ahí tenemos esos problemas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero no tenemos, en ese sentido, no tenemos en este momento ninguna cosa en el Diario Oficial, todo es una fake news, y vaya, no sé si necesitáramos más de fake news ahorita a cómo anda pintando el año, les reiteramos, ¿no? Porque además este año comenzó bastante movido. Mi querido Tom, gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos este 2026, gracias por acompañarnos en la vida cotidiana, como gran amistad que eres tú, y bueno, y toda tu familia, ¿no? Entonces, esto pasa, quitemos esa fake news. No existe ahorita en el Diario Oficial ninguna regla ni ningún, ¿qué? Senagal, creo que se llamaba Secretariado Nacional de Acreditación, no sé qué. Esto es una babalaica. Pues obviamente yo creo que el camino, los que son abogados tendríamos que brincar y ampararnos, porque además a ninguna ley le podría dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y por supuesto la falta de actualización en muchas materias podría ser prejuicioso para nosotros los abogados y para muchos otros profesionistas, porque además, ¿sobre qué nos vas a certificar y cómo nos vas a certificar? Por ejemplo, yo soy abogado, pero yo de materia penal no tengo ya mayor expertise que lo mínimo. Yo me he especializado en otras áreas, derecho editorial, que en México ni siquiera existe como materia, propiedad intelectual, que esa sí existe, derecho parlamentario, que también existe, pero me he especializado además más sobre la propia vida que sobre la propia especialidad. Entonces, ahí hay un primer punto. Pero en fin, segunda nota, pues esa la disfrutamos el día de antier. El día 2 de enero estábamos varios de nosotros durmiendo, teníamos esa cosa que se llama vacación, que ya se nos terminó, por cierto, yo voy a llorar. Ah, no, esa es otra cosa. Y estaba yo bien a gusto dormido, cuando de repente empieza a sonar un sonido espantoso que me hizo brincar, y de repente me dice mi esposa, ¿qué es la alarma sísmica? Y empezó a temblar, ¡vámonos! Entonces, y miren que acá en Calimaya vivimos en suelo firme, pero sí se sintió el sangolotello. Entonces, pues nos tocó sismo. Comenzamos el año con un sismo, bien moviditos para no perder costumbre. Entonces, pues, muchas alarmas no funcionaron. La de mi celular no se activó, por ejemplo. El del staff técnico, alias mi esposa, sí se activó, otros no, y en fin. Pero bueno, hay que seguir checando esos temas. Pero mientras son peras o son manzanas, pues sí estuvo bastante divertido el movimiento. Acá pues no se sintió tanto como en la Ciudad de México, empezaron a repartirse los memes de los bolillos, en fin. Y a reserva de que en unos minutos se nos incorpore nuestro, a ver, y dije, ¿a poco ya mandó mensaje para decir que no entraba? No, sí, ya está avisadito, ya va a entrar. Y bueno, pues el día de ayer, pues por si hubiéramos empezado el año lento, pues nos despertamos otra vez en la literalidad del término,
me tocó despertarme, mi esposa, oye, que acaban de invadir Venezuela. No, ¿cómo crees? Ha de ser una fake news. No, es en serio. A ver, déjame meterme a revisar. Tómala. Ya me levanté limpiándome las lagañas y hacer el primer enlace del día. Que la placa de cocos nos desea feliz años. Pues unos cocos hay que ir a darle a la placa esa. Y otros, insisto, al que le dijo 2026, sorpréndeme. Pues nos despertamos con la novedad de que Donald Trump, ejerciendo su sentimiento de César posmoderno, pues aquí vamos a empezar con la primera disquisición y yo creo que la voy a tener que discutir con Ángel. No es una invasión, porque fue una operación de extracción. Así, entraron, agarraron a Maduro y se lo llevaron, pero no ocuparon el país, no al menos militarmente hablando, no hicieron mayores, bueno, se dieron el lujo de volar el mausoleo donde reposaban los restos de Hugo Chávez, lo que no es una cosa menor, tiene una carga simbólica bastante fuerte. Y pues ahorita estamos, porque además no se presentó como una violación del derecho internacional, y muchos lo han estado discutiendo esto, sino como un acto de persecución a un delincuente de narco. Entonces, híjole, pues va a estar intenso, va a estar divertido. Yo espero que ya ahorita en un minuto se nos conecte Ángel para empezar a platicarlo. Yo tengo una postura al respecto que por supuesto vamos a analizar, vamos a disertar. Otro compañero que no sé si nos está escuchando aquí, don Julián Cantún, que también ha estado aquí en Entrestantes en algún momento, comenzó a compartir algunas cosas, yo empecé a responderle, comenzamos a tener ahí nuestras discusiones, decíamos que como que no estábamos nada de acuerdo en la postura, ni él ni yo. Cabe señalar además que los que estamos de comentaristas no somos venezolanos. Por supuesto que hay muchos venezolanos en Venezuela y muchos venezolanos de la diáspora que están contentos con que hayan quitado del poder a Nicolás Maduro. Hay muchos que también están dudosos. Si hay por ahí algún venezolano que nos está escuchando, con todo gusto nos gustaría escuchar su comentario, bueno, leer su comentario, pero sí está, para no perder costumbre, en muchas cosas, está de alguna manera dividido. Dividido, pues no sé si decir que el mundo, pero por lo menos divididas las opiniones, sí lo están. Entonces, pues está bastante complejo el tema. Entonces, pues sí, vamos a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, pues sí. Seguimos esperando a don. ¿Qué es esto? Seguimos esperando a nuestro amigo Ángel. Vamos a darle un par de minutos. Ya está, ya se está conectando. Ahí está. Entonces, pues, mi estimado Ángel, bienvenido, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esta cita de 4 de enero de 2026. Feliz año nuevo. Tuvimos el gusto de felicitarnos antes de que terminara el año anterior, por fin en persona, porque han de saber que además tenemos muy buena relación Ángel y yo, pero apenas nos conocimos físicamente. La virtualidad de repente genera muy buenas amistades, que esperemos que también en la humanidad. Y bueno, habíamos comentado que hoy reanudábamos las lecturas internacionales, pero te diría ahora que la lectura, pues no la que queremos, sino la que las circunstancias nos vinieron a imponer, y el librito se llama Donald Trump en Venezuela, ¿no? Por ponerle un primer título. Tú que eres el experto, yo, bueno, te voy a dar 3 posturas para que tú me las hagas pedazos conforme que eres el internacionalista. Punto número 1. Bajo ninguna circunstancia se puede defender a Nicolás Maduro. Es indefendible. Hizo suficientes cosas desde el punto de vista jurídico y soberano para no defenderlo. Lo que a mí no me permite tampoco tomarlo como base para justificar lo que Estados Unidos hizo en Venezuela. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque usaron una enredadera jurídica ahí de que no fue una invasión, sino una extracción de un delincuente, pues finalmente entrarse a un país soberano sin su autorización para hacer un acto de violación a sus derechos soberanos. Lo que me lleva a mí al tercer punto, sobre todo tomando en cuenta que Rusia y China alzaron la voz, pero solo la voz. Y yo ya de plano le puse a esto un nuevo nombrecito. Estamos como que siento que estamos entrando a un postcolonialismo moderno, así como en 1878, la fecha me puede fallar en el año, ante unas mesas en Berlín,
se extendieron unos planos de África y las potencias comenzaron a repartirse el continente, pues no nos podría extrañar que Estados Unidos, China y Rusia se repartan el mundo en áreas de influencia, donde sí vamos a hacer la faramaya de que alzamos la voz, nos enojamos, pero hasta ahí. No vamos a decir nada, tú no te metes en mis conquistas. No me extrañaría si esto de Venezuela pasó, que mañana nos despertemos con que China ya se fue de paseo a Taiwán y que obviamente que Rusia pues ya entró con todo. Bueno, ahorita le va a causar trabajo por el invierno, pero que está queriendo hacer de las suyas en Ucrania otra vez, ¿no? Esa es mi postura. Escucho al experto para que me digan que estoy equivocado, aparte de todo. Bueno, primero, Arturo, pues yo también te deseo un buen 2026. Qué bueno que nos conocimos. Y pues creo que vamos a poder hacer cosas juntos en el próximo año y en los siguientes, ¿no? Sobre lo de Venezuela, pues yo estoy de acuerdo contigo en los puntos que tocas. O sea, nadie puede defender a Maduro. De hecho, defender a Maduro sería para mí una falta moral, una falta ética, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi percepción, ¿no? Porque estamos hablando de un tirano, dictador. Me gusta más hablar de tiranos que de dictadores eh, en su país, ¿no? Y que había causado, no solo él, sino el régimen, ¿no? No solo se trata de él, se trata del régimen político eh, que existe en Venezuela desde 1999, cuando llega Hugo Chávez al poder, ¿no? Eh, Obviamente ha habido evolución y cambios y transformaciones de ese régimen. Eh, Hay quien piensa que al principio, en los primeros años de Chávez, no era un régimen, digamos, tan hostil a la democracia. Yo creo que desde el principio, ese es mi pensar, desde el principio, ese gobierno, todo el proyecto chavista, desde el principio era un proyecto antidemocrático, ¿no? Antiliberal, antirrepublicano, antiderechos humanos, todo esto, ¿no? Solamente que se fue, digamos que se fue instituyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ya para cuando llegamos a 2025, pues el régimen venezolano es prácticamente pues no solamente, nunca fue realmente un, un, un régimen comunista desde mi punto de vista, ¿no? Siempre fue al principio una especie de populismo autoritario, pero llegó a convertirse prácticamente en una especie de país del estado de naturaleza, ¿no? Un regreso al estado de naturaleza de Hobbes, ¿no? Eh, Donde prácticamente no hay estado de derecho, donde prácticamente eh, todos los ciudadanos venezolanos o la mayor parte de ellos, los que no eran parte del gobierno o amigos del gobierno, pues vivían en una y viven en una situación, eh, digamos, caótica, entre caótica y tiránica, ¿no? Muchos venezolanos pues tuvieron que salir del país, ¿no? Muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, a Miami. Entonces hay un gran éxodo, ¿no? De venezolanos fuera de Venezuela, ¿no? Incluyendo la oposición, incluyendo a Machado, que como sabemos ganó, bueno, su grupo, ella no, pero su grupo ganó las elecciones, las últimas elecciones, y que Maduro se robó, ¿no? Pero por otro lado, estoy de acuerdo contigo también en que todo esto no configura un escenario para que el gobierno de Trump haya decidido irrumpir de manera ilegal, es decir, contra el Estado de Derecho, tanto de su país como el derecho internacional, y haya secuestrado a Maduro, ¿no? Eso creo que la mayor parte de la gente que sigue estos asuntos está de acuerdo, ¿no? En esos dos puntos. Ahora, ya sobre la acción en particular, debo decir que en una primera impresión me pareció que Trump había negociado con la oposición, es decir, había negociado con Machado y con su gente antes de secuestrar a Maduro. Esa fue mi primera impresión, ¿no?
Ya conforme pasó el tiempo me fui dando cuenta que ese no había sido el caso y que más bien, al parecer lo que ocurrió, de acuerdo a lo que dice el Wall Street Journal, es que la CIA se infiltró en el gobierno de Maduro y alguien adentro lo traicionó, pero fue una obra de la CIA aparentemente. Eh, es decir, la negociación de Trump fue con el propio gobierno chavista, ¿no? Todo hace parecer que, por lo pronto, el gobierno de Trump no va a hacer nada más que lo que hizo. Es decir, secuestró a Maduro, pero no tiene aparentemente un plan posterior de qué hacer, ¿no? Eh, y aquí habría que hacer una distinción. Me parece a mí interesante que nos puede dar luz sobre lo que está pasando, eh, que es entre la intervención militar de George W. Bush en Irak, eh, que el objetivo de Bush, y que creo que por eso fracasó en parte, fue establecer las bases democráticas en Irak, es decir, cambiar el régimen de uno autoritario a uno democrático, ¿no? Pero eso no pudo ser posible porque esto iba en contra de la cultura política de Irak. Y eso para mí es la razón principal del fracaso, ¿no? Pero a diferencia de Bush, a Trump no le interesa la promoción de la democracia, ni en Venezuela ni en ningún lado, ¿no? Es claro que lo que quiere en Venezuela es explotar los recursos energéticos, sobre todo el petróleo del país, ¿no? Y recordemos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo sobre la faz de la tierra, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Es el país con más reservas de petróleo en el mundo. Y obviamente el gobierno de Estados Unidos lo sabe, ¿no? Por lo pronto, el gobierno chavista se mantiene en el poder con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que está dirigiendo el país. Eh, no hubo, o más bien sí hubo una conversación con la oposición, es decir, con Machado y su gente, que apoyó Marco Rubio, pero que otros miembros del gobierno de Trump y el propio Trump no le dieron el visto bueno, pensaron que no podía gobernar el país, ¿no? Y por eso no hicieron el trato con ellos, ¿no? Y bueno, ahora no sabemos lo que va a pasar, las próximas semanas serán determinantes para saber cuál será el destino de Venezuela, ¿no? A mí no me parece que haya buenas noticias para la oposición ni para la democracia en Venezuela con esta acción de Trump. Yo creo que el proyecto trumpista implica crear las condiciones para que en Venezuela haya una mayor racionalidad económica, de tal manera que se exploten los recursos petroleros de Venezuela, principalmente en beneficio de Estados Unidos y subsidiariamente en beneficio de Venezuela. Todo sin que necesariamente haya democracia. Es decir, a Trump le interesa que haya capitalismo en Venezuela, pero no necesariamente que haya democracia. Y de hecho yo diría que no le gustaría que hubiera democracia, yo iría un paso más allá, ¿no? A mí me parece que el modelo que está pensando un poco Trump y sus intelectuales, es como la sociedad de los Emiratos Árabes Unidos, más o menos, ¿no? O sea, una sociedad muy próspera económicamente, pero sin realmente una democracia liberal, Estado de Derecho y todo eso que conocemos, ¿no? A mí me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Fíjate que hay varios temas. Bueno, saludos a la doctora Trini que nos está acompañando, saludos a Aldo San Pedro, y a los que están escuchando. Yo veo varias aristas por ahí. Ahí como que el internet anda medio saltón, pero bueno, esperemos que no nos dé demasiada lata el día de hoy. Por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir al final. Por supuesto que a Trump no le interesa la democracia. Yo lo decía hace un rato en unos TikTok que grabé. Estados Unidos ha sido siempre muy claro, no tiene amigos, tiene intereses. Yo Sí, podría incluso asegurar que puede seguir el régimen chavista sin Chávez y sin Maduro, siempre y cuando llegue a acuerdos con Trump.
Él mismo deslizó por ahí la especie, no sé si real o para sembrar división interna en Venezuela, de que ya había acordado algo con Delcy Rodríguez. Entonces, y bueno, pues finalmente ya se fue Maduro, ya no hay manera de salvarlo. A Maduro le van a aplicar la misma que a Manuel Antonio Noriega en 1989, se lo van a llevar un montón de años a que se haga viejo en la cárcel y ese va a ser su castigo, pero a estos no se los llevaron. Entonces estos bien pueden quedarse a gobernar Venezuela porque además conocen los manejos del poder, tienen el control del país al final del día, Sí. porque tampoco ocurrió, y qué bueno debe haber pensado Trump, que las multitudes se hubieran echado a las calles a barrer con ese chavismo y a imponer por ejemplo, a ese señor al que ganó supuestamente, bueno, que ganó la elección presidencial o algo así. No pasó. Claro, salió mucha gente como con ciertos visos de, ¿y esto qué va a hacer, no? Otras gentes felices, otras gentes temerosas. Obviamente la diáspora, 2.7 millones de personas no es un número menor, celebrando la gran mayoría de ellas la caída de Maduro, pero pues la realidad es que eso no significa que vaya a terminar ese régimen, ¿no? Puede ser lo demás. Otro tema que además, bueno, dos temas periféricos después de esto en su conferencia de prensa, vámonos a lo internacional, luego nos venimos a lo doméstico. Sí. Dijo Trump, uno, que Cuba ponga las barbas a remojar. No creo que vaya a salir igual de sencillo Cuba que Venezuela, pero bueno. Y dos, la presidenta de México es buena persona, me cae muy bien, pero ya no manda en México, los que mandan son los cárteles de la droga y algo hay que hacer con México. Tenemos un montón de litio, por cierto, digo, pequeño dato anecdótico, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esas dos bonitas declaraciones del caballero de la melena naranja? Eh, bueno, eso se lo preguntaron me parece que fue en Fox News o en una de esas cadenas conservadoras. Le preguntaron a Trump directamente si lo que hizo en Venezuela había tenido como, eh, digamos, en mente a México. Eso le preguntaron directamente a él, ¿no? Y él contestó que no lo tenía pensado, que fuera un mensaje para México, pero inmediatamente después de eso dijo eso que tú dijiste, ¿no? Otra vez dijo que era una buena persona, una buena mujer, ¿no? Sheinbaum, pero inmediatamente dijo que México estaba controlado por los carteles y había algo que hacer en México. Y recordemos que eh, en el juicio que se le va a hacer a Maduro, muy probablemente van a salir ahí las conexiones con los grupos de narcotraficantes mexicanos, ¿no? Y casi es seguro que sí hubo esta relación entre los cárteles, algunos de los cárteles, y de México y el gobierno de Maduro, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver si sale en los nombres, por ejemplo, de algunos miembros del régimen obradorista, ¿no? Gobernadores, etcétera, que pudieran salir ahí los nombres, y entonces ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Otro nivel, y creo que eso sí puede afectar al gobierno de México. Yo creo que no están muy contentos en Palacio Nacional ni en Tabasco, ¿no? Eh, yo creo que son malas noticias. No, pues luego Ah, salió, de hecho salió Andrés Manuel a poner un X sí, de, yo no me meto ya en política, pero no puedo dejar de lado mis convicciones libertarias y como dijo exacto, Lincoln y como dijo Juárez, no estarían de acuerdo, ta. Por cierto, y Osvaldo Acosta me mencionaba, porque yo hablaba de Cuba, de México, y también es cierto, y habló de Colombia. Que ahí también, y bueno, y Nicolás Maduro, según las acusaciones que andan por ahí, pues tenían lazos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces hay como exactamente. notitas sobre esto que estás diciendo. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que son malas noticias para el gobierno, ¿no? Varias noticias por varios lados, ¿no? Es por eso que dijimos, por lo que vaya a pasar con, Maduro en su juicio y todo lo que puede salir ahí, pero malas noticias por poder quizás perder a un aliado, que sería Venezuela, pero todavía no lo pierde. O sea,
Trump capturó a Maduro y a su esposa y se los llevó a Nueva York, pero sigue gobernando el chavismo. Es decir, todavía no pierde el aliado, Sheinbaum y su grupo. Siguen ahí los chavistas gobernando. Ahora, eso puede cambiar muy rápido. Eso sí, digamos, el gran cambio es que todo puede cambiar ahora sí muy rápido en Venezuela, ¿no? Eh, Todo va a depender eh, de si el nuevo gobierno encabezado por esta señora, la vicepresidenta, vaya realmente a hacer lo que quiera Donald Trump. Y a mí no me parece que eso sea una posibilidad. Es dudoso que así sea, es lo que quiero decir, ¿no? No, yo tengo dudas sobre si este gobierno, el que dejó Trump ahí en el poder aparentemente, sí le va a hacer caso a Trump, ¿no? No estoy seguro. Ahora, si le hace caso a Trump esta mujer y su grupo, quizás otros grupos de chavistas dentro del gobierno se rebelen, ¿no? Contra el grupo al que van a llamar vendidos, ¿no? A Estados Unidos. Y habría también que ver cómo está, por ejemplo, ahí el elemento clave son los militares, ¿no? Los militares venezolanos, con quiénes se van a alinear, ¿están unidos o están desunidos entre ellos? O sea, hay muchas interrogantes, ¿no? ¿Qué va a hacer la oposición también? Eh, por ejemplo, si la oposición se lanza a las calles, ¿qué va a hacer el gobierno de el gobierno chavista que quedó, ¿no? Con ellos? ¿Los va a reprimir? Y si los reprime, ¿qué va a hacer Trump? ¿Se va a poner del lado del gobierno o se va a poner del lado de la oposición? ¿No? Y yo creo que la situación está ahora me parece muy, eh, no está muy claro lo que va a pasar, ¿no? Y cualquier cosa puede suceder. Hay diferentes escenarios, ¿no? Y yo creo que ninguno de esos diversos escenarios que existen es 100% seguro que ocurra, ¿no? Entonces, es una situación con muchas interrogantes y veremos qué pasa en las próximas semanas, ¿no? Me parece a mí. En el plano interno, bueno, Sí, salieron comunicados por kilo el día de ayer. Yo me quedo con, digamos, con 4 importantes a mi juicio. ajá, Obviamente, los voy a dar en el orden que a mí me parece de pésimo a bueno, sí, subjetivo totalmente, por supuesto. sí, El comunicado del gobierno de México donde dice bueno, que está en contra del secuestro del presidente de Venezuela, que exige su sí. liberación, que etcétera. Defendió al régimen chavista, no se preocupó por el pueblo Ujú, venezolano, vamos a ponerlo así. ujú, ujú. El PAN, bueno, el PAN se aventó un comunicado de casi Sí, de hay que tañer las campanas porque Estados Unidos se puso los pantalones. Qué bonito Trump, cómo lo queremos, gordo pechocho. El PRI, bueno, híjole, yo sí me aventé una con este Alito, porque Alito hablando de dictaduras, cuando él es un pequeño dictador suelo en el PRI, es fenomenal. sí, Pero además estos dos comunicados del PRI y del PAN me sonaron a que, córrale, miren, si entran ustedes por acá, aquí estamos nosotros, nosotros podemos administrar el país. El de ujú, Movimiento Ciudadano, que fue el que suscribí, que por ahí tuve, no sé si ya me está escuchando por ahí el amigo Julián Cantún, que lo invité a escucharnos, porque él ya quería aventarse ahí el round. Dije, no, mira, vamos a platicar con Ángel a las 9 de la noche, sintoniza, nos comenta y pues igual y vemos qué onda. Pero Movimiento Ciudadanos dijo, nosotros estamos a favor de la libre autodeterminación de las naciones, lo que implica la no intervención de una potencia en otro país, y a favor de la determinación de los pueblos en su régimen de gobierno. O sea, la doctrina Estrada y el principio de no intervención en pleno.
De hecho, hasta Sí. me dijo por ahí Julián en uno de los comentarios, porque pues sí nos deschongamos, diferencia de opiniones, pero me dijo algo así que como que yo seguía como algo teologal ese comunicado de Movimiento Ciudadano, y yo le dije, sí, yo dije que estaba totalmente, bueno, ya no se lo dije, lo digo ahora, porque ya después él me mandó mensaje que si se iba a discutir el tema o no, ya le explicaba yo que sí, y le decía yo palabras, él me decía algo así como que entiendo, ya leí la postura de Movimiento Ciudadano y la disciplina dogmática es primero, me decía él. No es disciplina dogmática. El comunicado de Movimiento Ciudadano se me hace a mí lo suficientemente diplomático. Necesitamos la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención, principios soberanos de México de toda la vida. Eso se le llama doctrina Estrada. O sea, claro, también es un posicionamiento político donde cada quien está buscando a ver cómo se acomoda. En Claro. este caso, me parece que Movimiento Ciudadano y yo coincido en este punto, yo lo decía y lo sigo sosteniendo. Yo no puedo decir qué padre o qué pésimo con los hermanos venezolanos porque efectivamente yo no conozco el trasfondo para el ciudadano de a pie en Venezuela. Digo, 2.7 millones de personas fuera de Venezuela por este régimen, pues sí te hace pensar que las cosas no estaban como para aplaudirlas. Pero Sí. bueno, tampoco tengo ese peso. Yo insisto, por eso comenzaba yo el programa. No podemos defender a Maduro, por supuesto que no, pero eso tampoco puede ser el pretexto para aplaudirle a Trump, porque estamos cayendo exactamente en esas antípodas. No puede ser por ahí. Estamos brincando. Mi esposa me hacía, que aquí le llamo el staff técnico, me daba un ejemplo muy simpático ella, y yo lo cambié incluso en el chat, bueno, en el TikTok. Era, si una persona llega y me roba la cartera, yo tengo que ejercer el derecho para que vayan, detengan a esa persona y me devuelvan mi cartera y a él lo castiguen por robarse mi cartera. Pero si él me Ujú. roba la cartera, yo voy a su casa con una pistola, porque además sé dónde está, voy a su casa, lo plomeo para recuperar mi cartera, estoy brincándome las normas y estoy entrando en una etapa donde como yo tengo una fusca, yo puedo entrar a cualquier lugar que crea que me faltaron al respeto y hacérmelo respetar. Pues perdóname, eso es entrar a la barbarie. Es un poco lo que estamos, o sea, porque Estados Unidos tiene los destructores o tiene, eh, ¿cómo se llama? O tiene, tiene mayores buques, ese que va a mandar, pues estamos jodidos. Dice Javier Cantún, recién salimos de mi programa con 3 amigos periodistas locales y un líder del Partido Comunista. La conclusión fue interesante y al que menos citamos fue Nicolás Maduro. Pues es un poco complicado no citar a Nicolás Maduro porque es al que se llevaron, pero bueno, yo entiendo, vi tus posturas, mi querido Julián, ya lo tendríamos que discutir, tú me invitaste a ese programa precisamente, eh, yo te decía precisamente que tengo programa aquí también, entonces pues teníamos que platicar. Y es un tema de muchas aristas. Tienes razón, coincidimos con ustedes, rechazo total a la injerencia extranjera. Sí, es que es difícil, me parece, y yo con esto cierro para cederte la palabra nuevamente, mi querido Ángel, es que es difícil decir sí esto, no esto, como una abstracción, porque obviamente Ujú. es un tema con muchas aristas, pero que también trae muchas consecuencias. Yo reitero, a mí me parece que esto podría abrir la puerta a una suerte de poscolonialismo moderno. Bueno, eso es lo que ha dicho Donald Trump. O sea, hay que entender lo nuevo de Trump, lo nuevo de Trump, para que creo que deberíamos de para comprender mejor, desde mi punto de vista, hay algo nuevo en Trump que no había con los presidentes anteriores, digamos, desde Carter a la fecha, ¿no? Desde Carter hasta Biden, todas las intervenciones de Estados Unidos en el exterior se habían realizado de acuerdo a cierta doctrina de la guerra justa, ¿no? Es decir, había intención de justificar la intervención, estuviéramos de acuerdo nosotros con esa intervención o no, pero habría la, la motivación para hacerlo, por diversas razones, de justificar una intervención a partir de la doctrina de la guerra justa, ¿no? Es decir, se vendía como una guerra justa. Por ejemplo, George W. Bush en Irak, se llevó mucho tiempo, primero convenciendo a su Congreso, a que pudo convencer al final, y luego se llevó casi un año hablando con la ONU, con el Consejo de Seguridad de la ONU y con otros miembros de la ONU, para convencerlos de que
la intervención militar en Irak era justa y que era legal, justa, legítima y que tenían que apoyarla, ¿no? Convenció a unos, a otros no los convenció, ¿no? Pero ahí tienes un ejemplo, pero hay otros también, de intervenciones de Estados Unidos en el mundo que quieren ser legítimas, ¿no? Que quieren verse como legítimas. Trump no es el caso, y hay que entender esto muy bien, me parece a mí. Trump simplemente va y dice, yo voy ahí, yo voy donde pueda, porque puedo, sin pedirle permiso al Congreso, sin ir a la ONU, sin pedirle permiso a nadie, simplemente porque yo puedo, tengo el poder y lo hago, ¿no? Así. Entonces, y además no quiere él, como, por ejemplo, Biden, Obama, Bush, el mismo Ronald Reagan, sus intervenciones siempre se vestían con esta justificación, ¿no? Que es importante para mí, ¿no? La justificación de que eran intervenciones para promover la democracia, ¿no? Para promover los derechos humanos, lo que quieras, ¿no? A Trump no le interesa la democracia, ¿no? De hecho, yo, como le dije en mi comentario primero, yo voy más allá. Y yo digo que la gente que está detrás de Trump, los que toman las decisiones más importantes, tanto dentro como fuera de su gobierno, de eso trata un poco mi libro, un libro que voy a publicar pronto en Random House, ¿no? Penguin Random House. Eh, Trato de decir que ellos son antidemocráticos. No solamente no quieren la democracia, no quieren la democracia en Estados Unidos, tampoco lo quieren en todas partes en el mundo, ¿no? Y eso es lo nuevo de Trump. Y hay que entender la innovación que significa el trumpismo, ¿no? Tanto dentro de Estados Unidos como en su política exterior, ¿no? Y en su relación con otros países, ¿no? En Venezuela, me parece a mí que lo que quieren, saben que Venezuela es el país con más reservas petroleras en el mundo y lo quieren entrar ahí y les parece que es más fácil promover el capitalismo y el libre mercado y la explotación racional de los recursos naturales en Venezuela, es más fácil haciéndolo con los antidemocráticos chavistas que con la oposición democrática, ¿no? O sea, creo que lo que está haciendo Trump en este caso me da la razón. Ellos podrían, si estuvieran un espíritu democrático, si estuvieran realmente en favor de la democracia, hubieran hecho el trato con Machado y con sus amigos, ¿no? Con la oposición, con los demócratas, ¿no? En cambio lo hicieron con los chavistas. No les interesa el régimen, no les Y ya los interesa descalificó. realmente el régimen autoritario y tiránico que sigue existiendo en Cuba. Y ellos piensan que ese régimen, ellos pueden más rápidamente, creo que ese es el cálculo que están haciendo, ¿no? El cálculo que están haciendo es más fácil que nosotros podamos explotar los recursos petroleros con el chavismo que sin el chavismo. Me parece que esa es la lógica, ¿no? Ahora, Pues respondiendo fíjate un que, poco a tu bueno, dice pregunta, aquí Julián, respondiendo un poco a tu pregunta sobre los partidos, la reacción de los partidos políticos, yo creo que la que menos de los partidos de oposición, la posición que menos me gustó es la del PAN. El PAN, como tú dijiste, critica al chavismo, que está muy bien, yo estoy de acuerdo con ellos, y yo incluso podría ir más allá que ellos, porque yo sí, yo tengo críticas tremendas contra el chavismo, ¿no? Pero el problema del PAN es que deja fuera la otra parte, la parte de Trump, la parte de la intervención, una intervención ilegal, ¿no? Y que puede tener consecuencias. Recordemos que esto también es parte de lo que hablamos, creo que tú y yo en un programa, es consecuencia de de la doctrina, lo que le llaman el corolario Trump a la doctrina Monroe, ¿no? Que es esta idea de otra vez Estados Unidos va a controlar el hemisferio occidental, su patio trasero, que le llaman, ¿no? su Eh, patio trasero.
Exacto, el patio trasero América Latina lo vamos a controlar, esto es nuestro, no queremos que entre aquí Irán, no queremos que entre aquí China, no queremos que entre aquí Rusia, ni Europa, ni nadie. América para los americanos, ¿no? América para los americanos del norte, ¿no? América Latina para los americanos del norte, es un poco la idea, ¿no? Y nosotros vamos a intervenir en cualquier país que queramos. Ahora lo hacemos con el más débil, ¿no? Pero si hay otro país como Cuba, por ejemplo, que puede ser otro candidato, o Colombia, ¿no? Si vamos a otro país con la oportunidad de nosotros de intervenir con el fin de explotar los recursos para beneficio de Estados Unidos. Como tú dijiste, es el colonialismo del siglo XIX. Hay un regreso al siglo XIX, al colonialismo clásico de explotación de recursos naturales para la metrópoli, ¿no? Explotación de las colonias para beneficio de la metrópoli, del centro, ¿no? Eso ya creíamos que ya estaba en el pasado y ahora está regresando con Trump, ¿no? Entonces no me gustó nada la posición del PAN. Creo que el PAN podría muy bien haber criticado también la intervención ilegal de Trump, ¿no? Ilegal, ilegítima, etcétera, ¿no? Ahora, si eso tuviera, yo estaría un poco incluso a favor de esa intervención si realmente hubiera de parte de Estados Unidos la intención de democratizar Venezuela, de ayudar a las fuerzas democráticas, ¿no? Eso todavía podríamos discutirlo, ¿no? Y pensar que a lo mejor es una intervención ilegal, pero con consecuencias positivas, ¿no? Pero aquí es clarísimo, intervención ilegal y no consecuencias positivas en favor de la democracia, ¿no? De Venezuela. Entonces, el rechazo a Trump debe ser absoluto en este Lo caso. que no sucede. ¿Cómo? Fíjate que dice Julián, yo discrepo totalmente de eso. Fíjate que dice Julián, yo discrepo totalmente. Necesitaría, y te pido desde este momento, Julián, si nos sigues escuchando, que nos compartas el enlace que debe haber quedado en la nube de tu programa para escucharlo, porque dice, otra conclusión a la que llegaron en su programa fue la ignorancia y oportunismo de muchos políticos mexicanos. Hablar de autodeterminación en este momento. Pues yo creo que es un momento más que adecuado para hablar de autodeterminación. Lo que me está demostrando muchos de estos comentarios a mí, y yo sí soy muy preciso en esto, a mí, es que las oposiciones son tan pequeñas, por no usar otra palabra, que se están queriendo recargar en el grandulón del barrio para que les ayude. Yo insisto, y que no les va a ayudar, porque además, si al día de mañana a Trump le conviene más a negociar con el régimen morenista, lo va a hacer, y si les puede ayudar a consolidar el régimen morenista, no, es en la que estamos diciendo ahorita, lo que se está viendo ahorita, no está llevando, a diferencia de Carter, de Reagan que era una chulada de persona con los contras nicaragüenses, de Bush papá, que se aventó a tumbar a Noriega en Panamá, o sea, no están, sí, yo sé que está muy complejo estar escribiendo, mi querido Julián, precisamente por eso te digo que nos mandes el enlace para verlo, pero bueno, yo creo que dice que si lo invitamos a pelearse con nosotros. eh, Julián dice que si lo invitamos a pelearse con nosotros. Yo creo que es muy complejo porque hay muchas aristas. Hay muchas aristas en este conflicto. Bueno, Sin duda hablabas tú también. alguna, creo que es un buen momento de hablar de autodeterminación, no como una... Ajá. Sí, como que se está cortando. No, creo que también algo que nos faltó hablar, tú lo tocaste un momento, fue la reacción de los otros poderes, ¿no? Mundiales, como China, como Rusia, ¿no? La reacción, por ejemplo, también de la Unión Europea, ¿no? Lo que vimos es que ni China ni Rusia realmente tuvieron
digamos, reacciones muy hostiles contra Trump. Bueno, fueron un poco cuidadosos, ¿no? En lo que dijeron. Obviamente a Putin no le interesa y no quiere pelearse con Trump, ¿no? Por lo tanto, Rusia no tuvo, digamos, un comunicado muy hostil, muy negativo contra Trump, ¿no? Es decir, no fue así contundente en su oposición, ni China ni Rusia, ¿no? Contra, contra lo que hizo Trump. Lo cual a mí me hace pensar que, pues, ellos también están recibiendo un mensaje, que creo que ya lo habían recibido, pero que lo siguen confirmando, de que, pues, a lo mejor China puede intervenir en Taiwán, y Estados Unidos no se va a meter, ¿no? O Rusia puede seguir en Ucrania sin que realmente Estados Unidos haga nada por detenerlo, ¿no? Esta especie de reconfiguración mundial de imperios en diferentes, cada quien en su propia región, haciendo lo que quiere, sin que los otros se tengan que meter, ¿no? Creo que hay una lectura de ciertas personas, de ciertos especialistas, digamos, eh, que tiende hay gente que tiende a pensar eso, que ese es el futuro cercano. El futuro cercano es la repartición del mundo en esferas a los diferentes imperios, ¿no? Sin que los otros se puedan meter o se quieran meter en el vecindario del vecino, en el vecindario del otro, ¿no? Habría que ver también si eso va a ser posible. No me parece que Pues sí, necesariamente vaya a dice, ser posible, ¿no? dice Julián, pues Julián, esa pachanga ya ¿Qué pasó? ajá, anda saltón el internet, anda saltón el internet por lo que estoy Ajá, viendo y de repente como que se nos desfasan los tiempos de que se escucha uno al otro. sí. Te decía, bueno, te decía, por ejemplo, no, dice Julián, y creo que al final es a donde vamos a llegar, dice él, bueno, esto es un reproche, pero yo me atrevo, soy un atrevido, siempre lo he sido, Julián. ¿Cómo se atreven a hablar de autodeterminación de un país que estaba bajo de una dictadura? Eh, quiere pleito. Lo digo no de pleito en el sentido, sino del debate y está muy bien. Y dice, y creo que ese es el gran tema, y ese es un tema muy fuerte, más allá de la abstracción de la autodeterminación de los pueblos. Mismo infierno, diferentes diablos. De repente, alguna vez yo decía, hablando de algunos países, pensamos en cambiar, en quitarnos las cadenas y solo cambiamos de amos. Bueno, Entonces, híjole, yo sobre eso, sí, es que la autodeterminación de repente va a quedar como mercadería, ¿no? Como principio. bueno, yo sobre eso, yo lo que digo sobre eso, sobre ese asunto en particular, o sea, o sea, podemos hablar de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Los, ¿quién es el pueblo venezolano? El pueblo venezolano sí merece su autodeterminación. Y esta autodeterminación está siendo violada por dos sujetos, ¿no? Tanto por el gobierno de Trump, por un lado, como por el chavismo, por el otro, ¿no? El chavismo, es decir, el chavismo que no respetó la voluntad popular expresada en las urnas el año pasado, en el que el gobierno venezolano decidió que era hora de cambiar de régimen político, de gobierno, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de autodeterminación de los pueblos, es el pueblo, en el caso de Venezuela, quien no está respetando y que no está violando, y quien está violando la autodeterminación de los pueblos, es tanto Trump como el chavismo. Esa es mi posición. Entonces, sí es válido hablar de autodeterminación de De los acuerdo. pueblos, ¿no? O sea, sí es válido hablar de Ahora, autodeterminación de los yo pueblos me en el planteo esta, sentido en que yo lo estoy sí, hablando. y de ahí te agarro ya para ir hacia el cierre del programa, porque ya sabes que también la gente se quiere ir a dormir. Ya Julián dijo que le dimos la razón, que bingo. Sí, pero yo voy a este tema, y con este tema quiero cerrar hablando de las barbas del vecino, ¿no? Y pon Ujú. las tuyas a remojar. Y yo voy a plantear la pregunta desde dos
desde dos ámbitos. Y si quieres escribir, Julián, bienvenido seas. Con esto vamos a cerrar y te invito la próxima semana que platiquemos de este tema con el que yo quiero cerrar. Ok, Venezuela ya pasaron las cosas, tenemos que sentarnos a ver qué va a pasar, tenemos que sentarnos a esperar lo que va a suceder. Vámonos, ¿no? Ya vamos a cerrar un poco este libro. Lo tenemos que dejar entreabierto, pero ahorita vamos a cerrar. Pero de entre lo que ya ojeamos, definitivamente yo me quedo con una nota a pie de página. La autodeterminación de los pueblos, cómo sus regímenes la violentan, cómo los externos por su propia fuerza pasan por encima de ellas. Estamos en 2026. En este año aquí en el país no va a haber nada. No va a haber absolutamente nada, porque nada más tenemos elecciones en Coahuila. Ah, no es cierto. Sí va a pasar mucho. Hablando de la autodeterminación y de qué van a hacer los actores políticos. En febrero inicia el periodo ordinario de sesiones y va a llegar la propuesta. Bueno, a lo mejor no llega, también habría que ver, volvemos, precisamente por esa nota a pie de página la quiero explorar. Supuestamente va a llegar una reforma electoral donde van por dos cosas, el financiamiento de los partidos y los pluris, y que los van a transformar, que no los van a quitar, pero que los van a transformar. Y esto, si se aprueba en tiempo y forma antes de junio, entra en vigor para el proceso electoral 2027. Ahí se vienen dos cosas muy claras. Uno, ¿qué va a hacer la oposición? Donde pues definitivamente sus números no le van a dar para pararlo. La esperanza sigue siendo que le pisen los callos al PT y al Verde con esa reforma y ellos sean los que respinguen. Pero punto número dos, y yo sí lo digo con sus letras porque ayer se lo dije a un cuate del PAN y dirigente. Y entonces, como en el sistema electoral que tengamos, ¿qué se viene para el 27? ¿Verdaderas candidaturas competitivas? ¿O poner al primero que se ponga ahí para a rejolar votos y a mi compadre en el número uno de las pluris y yo en el número dos para garantizarme algo, si es que va a haber todavía un poco ese reparto de putar? ¿Cómo va a actuar esa oposición que hoy le aplaudió a Donald Trump por intervenir en un país extranjero? E incluso la que dijo, pedimos la autodeterminación. ¿Cómo van a actuar esas oposiciones? Porque además son oposiciones, porque eso de que hay un frente unido no la hay, cada quien va para su santo y vamos a decirlo con sus letras. Nos guste o no nos guste, lo dijo hace ratito Julián, me lo dijo en un post ahí en Facebook, la dogmática partidista, efectivamente, el PRI trae su dogmática partidista y cree que le conviene así, el PAN trae la suya y cree que le conviene así, el PAN recupera principios fascistas, si no lo digo yo, lo dicen sus lemas, el PRI, pues como que, mira, si tú, Tron, invades México, nosotros podemos administrarlo, tenemos expertise, y Movimiento Ciudadano, pues tratando de ver qué jalea de todas estas dos posturas, y con los desencantados de Morena, e incluso del PT y del Verde. ¿Qué bonito es? No, no es bonito, es lo que tenemos como oposición. ¿Quién nos espera a nosotros bajo esa bonita palabra de la autodeterminación interna? Sí, pues es un tema interesante, ¿no? Un tema interno que sería interesante discutir la siguiente vez, ¿no? Con más preparación. Y ver también cómo también ver cómo qué va a pasar mucho, yo siento que va a pasar mucho en la siguiente semana, de aquí al próximo domingo en Venezuela, ¿eh? Pues mira, igual la próxima semana le damos un review a lo que pasa en Venezuela, platicamos un poquito de esto con lo que estoy cerrando, invitamos a nuestro amigo Julián a platicar de esto de lo interno, vamos a platicar de lo interno, eh, pero por lo pronto se estaba discutiendo darle acceso a tropas norteamericanas para unos ejercicios internos. Ya se dijeron que siempre no, que van a parar esa discusión, que ahorita no van a hablar de ningún permiso para tropas norteamericanas en México. Y bueno, también habrá que ver cómo va a reaccionar más allá de la línea discursiva. Como, es que yo no soy un experto como tú, Julián, discúlpame, es que dice Julián, tema interesante usando en esta coyuntura de manera inadecuada. Ok, pero sin duda alguna, pues también hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno de México, más allá de esta primera declaración que ya sacó Claudia Sheinbaum, ¿no? Como tú dices, al final del día, a lo mejor todavía tiene un aliado en Venezuela, a lo mejor no. Exacto, exacto. Lo que sí me parece a mí es que aumenta la probabilidad, con esto, aumenta la probabilidad de una acción militar de Estados Unidos en México.
No obviamente no contra el gobierno, como en el caso de Venezuela, pero sí contra los cárteles, ¿no? Una acción militar para capturar líderes de cárteles o hacer algo en México, ¿no? Yo creo que con esto aumenta esa probabilidad, ¿no? Me parece a mí. O sea, Trump me parece que está ensayando, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Porque fíjate que también habló de Groenlandia en estos últimos días, ¿no? Habló de la posibilidad de Sí, Groenlandia también. quedarse con Groenlandia y quitársela a Dinamarca, es decir, a Europa, ¿no? Que sería algo eh, inédito y muy, muy peligroso que algo así pudiera suceder. Y está en el mapa, ahora, está en el mapa, algo inconcebible hace un par de años, o un año incluso, ahora está en el mapa, ¿no? Y me parece que eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump. Está tratando de cruzar rubicones, ¿no? Cruzar límites para ver hasta dónde puede llegar y eso es peligrosísimo y creo que habría que pensar habría que ver, a lo mejor lo podemos platicar la siguiente vez, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer el país, México, ¿no? No necesariamente el gobierno, a lo mejor partidos o sociedad civil o lo que sea, ¿no? ¿Cómo nos unimos con otros para eh, tratar de eh, concientizar quizás a la gente de este peligro que está representando, eh, pues los nuevos, yo le llamo los nuevos déspotas, ¿no? Los nuevos déspotas. Putin, Xi Jinping y Trump, ¿no? Habría que discutir eso. Pues bastantes temas, porque tú hablas de los nuevos déspotas, yo hablo del postimperialismo. De hecho, me voy a leer, ahí lo tengo, me voy a volver a sentar a leer a mi amigo Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo, creo que es buen tiempo. Sí. Hablaremos la próxima semana, atenderemos estos temas. Dice Julián, si sabes cómo me pongo, pues por eso no te invito, porque sé cómo te pones. Para la próxima semana, para que platiquemos esto que nos acaba de dejar sobre la mesa Ángel, que es un buen tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a tomar como país? Y esa palabra la quiero dejar como país, no como el gobierno, no como los partidos, Exacto. desde bastantes puntos. No respondes ahorita, no te aloques, Julián. Lo comentamos la próxima semana. Te mando el enlace para que te juntes a platicar con nosotros la próxima semana. Y vamos a ver, porque además creo que hay muchas cosas que, híjole, o sea, sin duda alguna, hablar de autodeterminación son de aristas, sí hay que hablarlo, cómo lo ejercemos. Para la próxima semana vamos a estar a 11 de enero. Otro dato que vamos a dejar ahí también, quedan 20 días, bueno, quedan, a partir de ahorita quedan más o menos 27 días para que los que quieren ser partidos políticos cumplan con la Sí. cantidad de afiliados, que las asambleas ya las cubrieron, ¿eh? Ya cumplieron las asambleas, pero los afiliados Algún, siguen lejos. algunos, Habías ¿no? dado tu número el día que nos reunimos de 20 y tantos mil, de 20 y tantos mil afiliados por día para cubrir la cantidad que se necesita, está cañón. Dice Julián, ya para cerrar, le cayó al régimen mexicano como anillo al dedo el tema Venezuela. Híjole, no lo creo. Me Ah, permito no. discrepar ¿Al respetuosamente. No creo gobierno? que le haya caído. No, yo creo que le cayó. Ajá. No, No, al no gobierno creo. es Al mala régimen, es decir, al noticia. régimen. Es mala noticia para Pésima. México, ¿no? Pésima. Para el gobierno de Claudia Y Sheinbaum para es el. Sí, pésimo, sí, sí. es pésimo. Sí, sí, Pésimo por sí. el lado de Yo no creo que. Trump, O sea, pésimo por el lado por su aliado. de sus aliados en América Latina, es pésimo. Por ejemplo, salió también una carta, se Sí, acaba no. de, salió una carta firmado por, digamos, los regímenes de izquierda de América Latina, la firmó Lula, la firmó el presidente de Uruguay, la firmó Petro. México y la firmó Chile, ¿no? Pero Chile, el caso de Chile es interesante porque todavía la está firmando Boris, ¿no? Que es socialista, pero ya dentro de un mes va a entrar el nuevo presidente, Kast, ¿no? Que si estuviera el nuevo presidente
electo. Si ya estuviera gobernando, no hubiera firmado esa carta. Entonces, porque él ya no es, Chile ya no va a ser parte de este grupo de izquierda de América Latina, ¿no? Entonces, pierdes a Chile y ahora vas a perder también a Venezuela. Me pongo del lado de Claudia, de lo que pensaría Claudia Sheinbaum, ¿no? Sus aliados. Está perdiendo aliados de izquierda. ¿No? Entonces, pésima noticia. Sí, no, no creo que sea sí, no es anillo. Y claro, también tienes razón, en eso sí tienes razón, Julián. La narrativa oficial mañana será patriotera. Claro, estamos en contra de lo que pasó en Venezuela, pedimos la autodeterminación de los pueblos, nosotros estamos dispuestos a colaborar. El guión ya lo traen estudiado, pero de que eso que le haya caído de maravilla, no. Y por eso yo No. también, y cerramos con esto, y por eso estás convocado. ¿Qué vamos a hacer como país? Y como país es un montón de cosas, porque yo creo que a nadie le va a caer bien que a Trump se le ocurra hacer operativos sobre pretexto de narco en México. A nadie. O sea, no se me hace que esa sea la salida, por mucho que Lili Telles y Alito se desgañiten pidiéndolo. No lo es. O sea, y es exactamente eso, demuestra lo absurdo que fue el premio Nobel a Corina Machado. O sea, fue un absurdo. Digo, por ahí salió un meme que decían, la medalla de la paz de la FIFA invadió el país del arquitecto de la paz, porque sí le dieron un reconocimiento a Maduro, con el aplauso del premio Nobel de la paz. No, bueno, pues muchas gracias. Eso, sí, lo que no nos dijeron que no era paz, sino paz, paz, paz. Entonces, bueno, pues Yo tenemos que admiro, ver qué va a pasar como país. yo admiro a Machado, ¿no? Por su lucha interna dentro de Venezuela, pero no es que haya hecho algo también, digamos, por la paz mundial, porque yo creo que el Nobel de la Paz debería ser para alguien que hace cosas Sí, para la paz mundial, ¿no? Machado es para mí una heroína, así es. para mí Machado sí es una Sí, heroína, pero en el ámbito venezolano, latinoamericano, ¿no? Esa es claro. mi Sí, opinión. o sea, de hecho fue esa mi crítica al premio Nobel fue mi crítica al premio Nobel. O sea, yo no discuto la lucha de la señora en Venezuela, pero eso no puede ser la razón para que le den el premio Nobel de la Paz. Digo, pues en ese caso, ya encarrerados a regarla, se le hubieran dado al mismo Trump que sentó, aunque sea con una pistola en la sien, a israelíes y palestinos, ¿no? O sea, bajo esa lógica del absurdo, pues mejor se lo damos a Trump. Digo, ya en el absurdo. Pero pues sin duda alguna, volvemos a lo mismo. Tenemos bastante tela de dónde cortar en lo Sí, externo y en lo interno con lo que acaba de pasar. Tenemos una semana para irlo revisando. La próxima sí, semana platicamos un poquito de lo interno. Te sí. estás invitado, Julián. Sé cómo te pones, pero estás invitado. No vengas de mala copa, nada más te lo pido. eh, y claro, hay que ver, porque además yo creo que va a ser muy interesante también traer el dato de Somos México, que es un tema que nosotros platicamos en el cierre del Ah, año sí, y que por ahí se quedaron algunas ideas en el tintero que creo que van a valer la pena dependiendo de lo que suceda. Hay que platicar de eso. Yo sí. invité, me he cansado de invitar a los de Somos México, pero pues yo creo que ya Julián les habló mal de mí porque nadie aceptó venir. Entonces, vamos a estar atentos. Mientras tanto, pues no nos queda más que agradecerte por la presencia, Ángel. Hoy sí, pues teníamos que hablar largo y tendido, no nos daba para 15 minutos. Sí, no es. Gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente a Entre Estantes, a lectura internacional. Sí, pues yo lo sé que no me van a aceptar, ¿qué te digo? Dice Julián, no te van a aceptar, no, yo lo sé. Pero además yo no iría a lugares donde aceptan gente como yo, ¿cómo te explico? Tenemos mucho que sacar, mucha tela que cortar, muchos proyectos en el tintero. Por lo menos ahorita tú tienes tu libro en random y domingo, Julián, tú tienes tu libro en random. Tenemos, por supuesto, 27 voces para el 27 que tenemos que ir sacando y pues a seguirle dando y pues por lo pronto, Perfecto. gracias por tu compañía, feliz año, gracias a los que nos acompañaron esta noche, a todos los que nos acompañaron, incluyendo a Julián, aunque se puso mala copa, y pues no me resta más que agradecerles y decirles, pues seguiremos, si todo sale bien, seguiremos esto 2026, iremos preparando los caldos de gallina para el 5º aniversario de Entre Estantes. Mientras tanto, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del... Ah, que ver qué nos traen los Reyes Magos, putz, pues, o sea, como están con que ya no me traigan una invasión, voy a dar por bien servido. Muy buenas noches, hasta pronto.